Y ya que los saludaste, pues entonces puedes tomar tu lugar, ¿verdad? Y te damos las gracias por estar aquí en esta mañana. Eres bienvenido a la casa de Dios, ¿verdad? Eres bienvenido a tu lugar. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Y sabes, en esta mañana quiero darte gracias por estar aquí, porque yo sé que, ¿verdad? Para algunos estos días festivos pues son muy importantes. Unos tienen familia, ¿verdad? Que vienen y se pueden quedar con la familia, otros se van para con la familia a otro lugar, ¿verdad? Y tú pues en este día has decidido de venirte a la casa de Dios y estar con la familia, ¿verdad? De Cristo y poder gozarte. Y qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Porque es el mejor lugar, porque también sabes que estar en la familia de Cristo es muy importante. Es muy importante para tu crecimiento espiritual, pero es muy importante para que te ayude también a caminar en el camino correcto que Dios quiere que estés. Así es de que en esta preciosa hora, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes pues están aquí, algunos están bien llenos, ¿verdad? De haber comido tanto por ahí, pavo, no sé qué tanto comieron, fajitas, no sé, yo fui, ¿verdad? Con mis consuegros y allí estábamos, ¿verdad? Con la familia conviviendo. Y después del pavo, de toda la comida tradicional del pavo, después empezaron a hacer una parrillada y después ya eran tripitas, ya eran fajitas, ya era pollo. Y dije, bueno, pues yo dije, no, ya está bien así, ¿verdad? Pero de estar mirando ahí tanta comida, pues le dan a uno ganas, y ándale un taco más y otro taco más. Y después ya dije, wow, ya me fui para la casa, iba bien inflado así, dije, santo Dios, ahora cómo le hago aquí, ¿verdad? Y entonces dices tú, no, pues después te da pasando un pastelito por ahí, un cake, ¿verdad? Y un pastelito, y dices, no, pues, dice, para que se ponga más así, para relajarme, y después, nada, que se infla uno más, ¿verdad? Después dices tú, bueno, ya entrando el año, yo voy a entrar en ejercicio, una buena dieta, entrando el año ya me voy a portar bien, ¿verdad? Ya voy a comer mejor, pero parece que cada fiesta pasa lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que, ¿cuántos pasaron un buen tiempo con su familia? Hubo buen tiempo con su familia, qué bueno, ¿verdad? Algunos con familiares, con amigos, los que no tienen familia, pues con amigos. Y los grupos de conexión, yo sé que tuvieron sus convivios y pudieron comunicarse y conectarse con otra gente, comer juntos en los grupos de conexión, las células. Y eso es muy hermoso cuando usted invita a gente, ¿verdad? Y comparten y hacen esa convivencia y luego les predican la palabra del Señor. Eso es muy bueno. Felicito a todos ustedes que lo están haciendo, ¿verdad? Y si no lo ha hecho en estos días festivos, invite a las personas, diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta, un convivio, y vamos a convivir, vamos a comer, y en eso empieza a establecer relaciones con ellos, y luego les comparte, ¿verdad? Su historia, su testimonio, y usted puede ver que usted es una persona muy rica, muy bendecida, muy próspera, porque tiene, ¿verdad? La vida, la salud, y luego tienes el conocimiento de Jesucristo en tu corazón. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo le digo a los hermanos, ustedes están súper ricos, súper bendecidos, porque tienen, ¿verdad? Una dicha tan grande de conocer a Jesús, ¿verdad? Como mucha gente no conoce ese amor, ese poder. Y por eso en estos días festivos usted aproveche para compartir esa riqueza que Dios le ha dado en su corazón, ¿ok? Así es de que vamos a estar hablando, este tema es la actitud de agradecimiento te distingue de las demás personas, es el segundo mensaje. La semana pasada ustedes escucharon que yo usé el mismo tema. Yo estuve diciendo la semana pasada que, ¿verdad? En este primer mensaje estuve diciendo que las personas que están bien agradecidas son personas muy serviciales, son personas muy acomedidas, son personas que buscan oportunidades donde servir en la casa de Dios. Y estas personas que tienen la actitud de agradecimiento, ¿verdad? Se distinguen porque tienen un entusiasmo, tienen una pasión, tienen una motivación por servir a Dios y por servir a los demás. Entonces estas personas usted los mira en la iglesia, en la calle, donde quiera, y usted puede distinguir, esta persona hay algo especial en su rostro. ¿Por qué? Porque está agradecido. Mira, ese agradecimiento que hay en sus corazones lo usan, ¿verdad? Con ese gozo, con esa paz, y lo transmiten a otras personas. ¿Sabes? Este mensaje, por más sencillo y más simple que se escucha,
quiero decirte que cuando nosotros aprendemos a agradecerle a Dios todos los días, esto cambia la manera en cómo tú piensas, en cómo hablas, en cómo te comportas, en cómo tratas a las demás personas. Porque si tienes esta actitud de agradecimiento, entonces te va a ser una persona que vas a estar siempre buscando motivos, maneras de cómo expresar tu agradecimiento. Entonces las personas, yo me acuerdo que cuando yo me entregué al Señor, cuando el Señor me restauró y fui a la iglesia, y entonces yo me daba cuenta que ese agradecimiento que yo tenía, porque me había transformado, me había cambiado, y entonces yo no sabía nada de cómo servir, de qué hacer en la iglesia, pero ese agradecimiento que yo tenía para con el Señor me llevaba a buscar y a preguntar al pastor y a las personas: ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y entonces, ¿verdad? Ese agradecimiento me hacía que yo me comprometiera con Dios, me hacía que yo fuera, ¿verdad?, a la iglesia y buscara maneras, o en donde quiera buscara maneras de cómo agradecer. Me iba por las calles, ¿verdad?, y buscaba a los vagabundos debajo de los puentes. Y yo decía: ¿cómo puedo pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí? Y buscaba a esos vagabundos y empezaba, ¿verdad?, a buscar maneras de cómo servirles, de ayudarles a encontrar un trabajo. Ese agradecimiento me llevó una vez a rentar una casa por todo un año y agarrar a la gente de la calle y empezarle a buscar trabajo y empezarle a darle un lugar donde comer, donde vivir. Ese agradecimiento me hacía que fuera a los hospitales y no sabía qué hablar, qué decir, pero me hacía tocar en las puertas de los hospitales y meterme a donde estaba la gente enferma y empezarles, ¿verdad?, a decir de un Dios que les amaba y que les podía cambiar su vida. Ese agradecimiento me llevaba, ¿verdad?, a buscar, ¿verdad?, a Dios en oración, a platicar con Él, y me llevaba aún hasta en la iglesia, ¿verdad?, que estaba visitando, a motivarlos a decir: vamos a hacer un servicio de oración, vamos a juntarnos para orar. O sea, cuando estás agradecido, estás buscando maneras de cómo expresarle a Dios tu agradecimiento, ¿verdad? Estás buscando maneras de cómo decirle que estás agradecido. Pero sabes, algo pasa muchas veces en la vida de las personas, que a través de los días, de las semanas, de los años, algo empieza a pasar. El enemigo empieza a trabajar muy sutilmente en la vida y empieza uno a descuidar su vida, empieza a descuidar su relación con Dios, y empieza uno a comenzar a distraerse con muchas actividades, con muchos trabajos, ¿verdad?, con muchas ocupaciones, y empieza uno, ¿verdad?, a decir: bueno, ya no tengo mucho tiempo para orar, ya no tengo mucho tiempo para ir a la iglesia, y empezamos, ¿verdad?, a pensar que estamos tan ocupados que decimos: bueno, ya no tengo mucho tiempo para servir a Dios, y empieza a apagarse, ¿verdad?, aquella pasión, aquel deseo se empieza a opacar, porque me ocupé demasiado con muchas cosas y dejé de agradecer a Dios por lo que Él estaba haciendo en mi vida. Otra vez mi esposa, ¿verdad?, me decía esto, y yo la escuchaba. Ella dice: cada vez que yo salgo, o cada vez que me levanto, si salgo de aquí de la casa, le doy gracias a Dios por la casa, por el techo que tenemos. Le doy gracias a Dios por esto. Y sabes, yo no le dije a ella, pero yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo. No le dije que yo hago lo mismo. Cada vez que me levanto, miro a mi alrededor, digo: wow, qué bendecido estoy. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el techo que me das. Cuando voy manejando en la calle: Señor, gracias por esta troca que me diste. Gracias porque tengo un transporte. Señor, gracias porque empiezo a pasar esa mentalidad. Y eso me cambia mi mentalidad. En vez de estarme quejando, en vez de estarme lamentando, en vez de estar mirando lo que no tengo, eso cambia mi mentalidad y empiezo a pensar positivamente, empiezo a pensar creativamente y empiezo a mirar. Anoche que me acostaba también meditaba, estaba allá, ¿verdad?, pasando: gracias por mi hijo, gracias por mi hija, gracias por mi esposo, y estaba pasando en mi mente. O sea, otra vez, mira, inténtalo todos los días.
en la calle, cuando te levantas, cuando te acuestas, practica esto. Solamente repasa por todas aquellas cosas en tu mente por qué estás agradecido, y tú te vas a dar cuenta que eso va a cambiar tu manera de pensar. Eso va a cambiar tu manera de cómo te comportas. Entonces, esto es la importancia de ser agradecido todos los días. Puede impactar tu vida, puede impactar tu presente, puede impactar tu futuro, puede impactar, ¿verdad? Toda una eternidad te puede impactar para que vivas una vida muy diferente. Sabes, te quiero hablar de una historia. Voy a hablarte de una historia que me gusta mucho. La estaba leyendo, esta semana estaba leyendo esta escritura, y mientras yo la leía, leía este versículo, dije, wow, yo tengo que ir a leer más de este hombre. Tengo que ir a mirar más esta historia. Y es la historia de un hombre llamado Manasés. Era un rey llamado Manasés. Y la historia de este hombre, vamos a decir que este hombre se encontraba en una etapa muy bendecida de su vida. Se encontraba en una etapa, imagínate ser el rey, tener todas las cosas, tener todo a tu alcance. Y pareciera que todo iba bien en su vida. Pero algo empezó a pasar, empezó a descuidar su vida, empezó a descuidar, ¿verdad?, su relación con Dios, y empezó a hacer cosas que ya no le agradaban a Dios, y lo cual lo llevó a experimentar cosas en su vida que este hombre pudo entonces, Dios le dio la oportunidad de recapacitar y de corregir su vida. Mira en el libro en tu Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, el versículo 10 al 13, están dos versículos que quiero hablarte. Me da un poquito de esta historia de este hombre. Dice que el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales, dice, capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con grifos y cadenas de bronce. Dice, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó su súplica y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Ahora, ¿te puedes imaginar tú a esta historia? ¿Te puedes imaginar tú a este rey? ¿Te puedes tú imaginar a esta persona? ¿Verdad? Que este hombre, fíjate que, imagínate que tú eres un rey, vives en un palacio, tienes las mejores comidas, tienes la mejor casa, tienes gente que te sirva, tienes el mejor vestido, o sea, tienes todo. O sea, no te falta nada. Imagínate que tú eres, ¿verdad?, esa persona que tiene todas aquellas comodidades y tiene todo aquello hermoso y bonito, y estás en ese palacio, pero después te empiezas este hombre, ¿verdad?, te empiezas a descuidar y te empiezas a alejar de Dios. Imagínate que eres un rey y tienes todo lo que puede un rey tener a su alcance, pero después de eso, fíjate que pasa esto, que viene, ¿verdad?, los asirios, el rey de Asiria, viene alguien más y te toman preso y te ponen unas esposas, te ponen unos candados, unas cadenas, y te llevan, ¿verdad?, esclavo a un lugar, ¿verdad?, a Babilonia, a un lugar que no es tu ciudad, y ahí estás como esclavo. Imagínate, después de estar sirviendo, después de que te servían, después de que tú eras rey, después de que tú eras una persona que tenía todos los privilegios y todas las cosas, pero ahora te encuentras ya no en un palacio, ahora te encuentras en una cárcel, ahora te encuentras, ¿verdad?, con cadenas en tus manos, ahora te encuentras como un esclavo. Imagínate ¿cómo se llama la palabra? O sea, qué drástico es el cambio. El cambio tan drástico de tenerlo todo, perderlo todo, y luego ahora estar encadenado, y ahora estar como esclavo, y ahora haber perdido todo, porque dice que este hombre, si tú lees los versículos anteriores, lo que pasó con este hombre es que este hombre empezó a adorar a otros dioses, empezó a hacer cosas que eran en contra de la voluntad de Dios, empezó a adorar a otros dioses, que empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Yo no sé, quiero preguntarte esto.
¿Alguna vez ha pasado algo en tu vida donde tú estabas bien y luego de repente hubo un cambio drástico que perdiste aquello que tenías? ¿Alguna vez te ha tocado en la vida que perdiste hasta la libertad, ¿verdad? De que te encontraste en una cárcel. ¿Alguna vez te ha tocado que tienes toda la carpeta, el aire acondicionado, todas las cosas, comodidad aquí, y luego de repente vas para otra ciudad, para otro país, y te encuentras que no tienes nada, ¿verdad? Y pierdes, ya no tienes la carpetita, ya no tienes el aire acondicionado, ya no tienes la agüita caliente que sale, ya no tienes nada. ¿Alguno de ustedes le ha pasado así que de repente estaba aquí, de repente, pum, está en otro país, estás en otra ciudad? Una vez me pasó así a mí, y me pasó cuando fuimos yo y mi esposa, nos invitaron a una ciudad, nos invitaron a predicar, a hacer una campaña. Y fuimos, pero yo no tenía una idea a dónde estaba yendo. Yo acepté que sí, porque eran unos amigos, y dije, no, pues yo voy a ir. Y fue un rancho, era un rancho. Imagínense, yo aquí en la ciudad, estoy acostumbrado, y yo así iba en traje y todo, y era un rancho. Yo no sabía que era un rancho, donde mis amigos habían llegado a un rancho y me invitaron, y me dijeron, no, hombre, aquí está cerquitas, unas cuantas horas llegas. Y esas cuantas horas eran como 9 horas de camino, 9 horas manejando. Dije, wow, y entré hasta México, a ese rancho, y dije, ¿dónde vine a parar? ¿Verdad? No había agua caliente para bañarme, no había el aire acondicionado, el calentón, estaba muy frío, ¿verdad? Tenías que poner muchas cobijas y sale leña a la estufa para calentarte ahí. No había piso, carpetita, había pura tierra, y yo dije, wow. O sea, no había excusado dentro de la casa, tenías que ir allá no sé dónde. Y empecé, yo dije, wow. Entonces, y era una semana que estábamos ahí. Y entonces yo vine para atrás, y cuando estaba yo ahí, me daba cuenta de todo lo que tenía aquí, pero no lo valoraba. No lo valoraba porque me había acostumbrado a todo esto. Hasta cuando fui allá y me di cuenta que no tenía nada de lo que aquí estaba antes, empecé a valorar, ¿verdad?, todas aquellas cosas. ¿Sabe qué hice cuando llegué a la casa? Cuando llegué a la casa, ¿verdad?, llegué y le di un beso al zinc, le di un beso al lavamanos, le di un beso, le di un beso al lavamanos. Yo estaba, ay Señor, gracias por esta tina de bañarme que tengo aquí, Señor. Me acosté en la carpeta, le daba un beso gracias por esta carpetita que tengo aquí, Señor, y gracias. Y empezaba a mirar las cosas, digo, wow, estoy bendecido, pero no me daba cuenta porque ya me había descuidado, porque todo esto se me hacía normal. Este rey estaba en un momento donde este rey empieza a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Dice que este hombre, ¿verdad?, empezó a hacer cosas que no estaban bien, y empezó este hombre a descuidar tanto su vida, que este hombre empezó a hacer cosas, ¿verdad?, de adorar a otros dioses. Si usted lee la historia, empezó a adorar a otros dioses, empezó a servir a otros dioses, empezó a descuidar su relación con Dios. Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero él seguía haciendo y no hacía caso, y Dios le hablaba y no hacía caso, Dios le hablaba y no hacía caso, y seguía haciendo lo que él quería hacer, hasta que Dios permitió que vinieran situaciones a su vida donde él lo tomaron como esclavo. Y entonces este hombre, cuando estaba amarrado con cadenas, ¿alguno de ustedes, verdad, le ha pasado que pierde su libertad y está en la cárcel? Y cuando estás en la cárcel empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando yo sé que hay un Dios que me puede ayudar, que me puede librar. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que pierdes, verdad, estas libertades, esa bendición, y estás allá y luego no sabes qué hacer? ¿A cuánto le ha pasado así? Yo me acuerdo cuando estaba joven, cuando estaba chavito, cuando estaba joven, era que, ¿verdad?, cuando tomé malas decisiones y me aparté del Señor, y luego, ¿verdad?, por andar tomado, por andar haciendo cosas que no debiera, ¿verdad?, o por deber tickets, de repente me encontraba en la cárcel. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí en la cárcel? Yo siendo un hijo de un pastor, yo siendo un hijo de un hombre que conoce a Dios, una madre que me ha enseñado ¿qué estoy haciendo aquí yo? Me empezaba yo a reflejar que yo estaba allí por mi desobediencia.
Cuando estás, muchas veces cuando caes, así te das cuenta. Y sabes, no te estoy predicando este mensaje, ¿verdad? Simplemente por predicarte, pero estoy dando este mensaje. Yo tenía otro mensaje de agradecimiento para este día, y el Señor empieza a tratar conmigo y me cambia el mensaje. Dice, ¿sabes qué? El mensaje es otro. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros hemos caído en un conformismo. Hemos caído en un estilo de vida donde ya nuestra vida no refleja que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, y como que entramos en una comodidad tremenda, que entonces ya no tenemos aquel gozo, aquella pasión con que antes servíamos al Señor. Y sabes que empezamos a tomar decisiones equivocadas, y cuando menos pensamos nos podemos encontrar, ¿verdad?, esclavos del pecado. Nos podemos encontrar en una situación difícil y adversa en la vida, y no es porque Dios quiera tenernos ahí, pero es porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos van llevando poco a poco a ese lugar, y muchas veces hasta que no caemos hasta lo más bajo, lo más profundo, o hasta que no miramos que estamos completamente perdidos, empezamos a reflexionar. Y sabes, no tienes por qué caer allí, no tienes por qué llegar a ese momento. Puedes hacerlo antes. O sea, dice que Dios le hablaba a este hombre, pero no hacía caso. Pero ¿sabes qué es lo que pasó con este hombre? Esta misma escritura dice que cuando este hombre llegó a ese momento, dice que él reconoció. Él reconoció. Si tú lees ese mismo versículo, dice que este hombre reconoció. ¿Y qué pasó? Dice que se arrepintió y empezó a clamar a Dios, y empezó a buscar a Dios. Se arrepintió de lo que estaba haciendo, y dice que empezó a pedirle a Dios que tuviera misericordia, que lo rescatara, que lo liberara, que lo restaurara. Y sabes, dice que Dios escuchó su oración. Y sabes, cuando Dios escuchó su oración, dice que este hombre volvió otra vez. Dios le permitió otra vez volver a su reinado, volver a reinar otra vez. Pero ¿sabes qué es lo que hace este hombre cuando vuelve otra vez a tener ese privilegio? Este hombre empieza a hacer las cosas diferente. Mira lo que dice en el libro de Crónicas 33, versículo 15 en adelante. Dice que este hombre, cuando tuvo ese arrepentimiento verdadero, dice, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojándolo fuera de la ciudad, todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego, dice, reconstruyó el altar del Señor, y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias. Dice, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre llega a la ciudad. Él había construido muchos altares para los dioses falsos. Él había construido muchos dioses y había caído en ese error de empezar a adorar a otros dioses. Y entonces cuando él, ¿verdad?, reconoce su pecado, lo que había hecho, y cuando llega a la ciudad, llega a la nación, él empieza a mirar los altares que él había hecho. Él empieza a mirar los dioses paganos que él había hecho para adorar, y él empieza a agarrar a esas imágenes y las empieza a arrojar, y las empieza a destruir, las empieza, ¿verdad?, a remover de un lado. ¿Sabes qué es lo que hizo que este hombre hiciera eso? Este hombre está agradecido. Este hombre está reconociendo que Dios le dio otra oportunidad. Y la oportunidad que Dios le ha dado, ahora él no la va a desperdiciar. Él sabe que él, ¿verdad?, empezó a permitir que otros dioses entraran a su mente, a su corazón. Y él reconoce que ese es el pecado que él había cometido, y él reconoce que las consecuencias que él estaba viviendo era por el pecado que él había hecho de empezar a adorar y servir a otros dioses. Y él sabe que esa fue su ruina, y por eso él reconoce, dice, sabes, en agradecimiento a Dios, porque nomás hay un solo Dios, porque solamente Dios es Dios. Y en eso él dice, sabes, porque yo reconozco que todos estos son dioses, ¿verdad?, hechos por
el humano, y él empieza a reconocer, todos estos son dioses pequeños y solamente hay un Dios. Y sabes, cuando él reconoce que solamente Dios es Dios, él empieza a destruir aquellos dioses que él había construido, que él había hecho. Y sabes, este hombre empieza a hacer esta decisión. Ahora, ¿cómo se aplica ese mensaje a nosotros? Este hombre estaba agradecido y empieza a evaluar, ¿verdad?, aquellos dioses que él había permitido que lo controlaran. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué dioses tú estás permitiendo que vengan a controlar tu vida? ¿Qué dioses tú has permitido que vengan a señorear tu vida? ¿Cuáles son aquellos dioses que tú has construido? ¿Cuáles son aquellos altares que tú has hecho? Y que ahora, ¿verdad?, tú tienes otros dioses y ahora has construido otros altares, y en vez de adorar a Dios, en vez de exaltar a Dios, ahora tienes otros dioses. Ahora te postras ante otros dioses. Ahora tienes otros altares. Y quizá tú dices: pero pastor, yo no tengo imágenes. Pero sí tienes imágenes en tu mente y en tu corazón. Sí tienes otros dioses que han tomado el lugar de Dios. Si tienes otros dioses que han tomado el centro de tu vida. Si tienes otros dioses que ahora, ¿verdad?, son los que controlan tu mente y tu corazón. Si tienes otros dioses que ahora, ¿verdad?, te postras ante eso, le adoras. O sea, quizá no lo haces de esa manera, pero pasas más tiempo haciendo eso. Pasas más tiempo acá y allá que pasar más tiempo en la presencia de Dios, o que estar demostrando tu agradecimiento hacia con el Señor. Y entonces, ¿verdad?, caemos como este hombre cae, de que permitiste que esos dioses vinieran a tu vida. Y esos dioses te empiezan a decir: tú ya estás muy ocupado aquí, estás muy ocupado allá, tú no tienes aquí, tienes allá. Y empiezas tu servicio, escucha bien esto, tu servicio, tu adoración a Dios empieza a decaer. Tu atención a Dios empieza a decaer. Entonces aquel gozo, aquella pasión, aquel fuego que tenías, ¿verdad?, empieza a caer, porque ahora tienes otros dioses. Ya tu atención ya no es para con Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me entienden? Muchas veces eso es lo que puede estar pasando, que nosotros empezamos, ¿verdad?, como este hombre, pero este hombre hizo algo maravilloso. Este hombre dijo: ¿sabes qué? Voy a deshacer esos dioses. Empezó a arrojarlos. ¿Y sabes qué es lo que hace? Empieza a construir un altar. Eso es lo que dice: construyó un altar. En ese altar empezó a ofrecer sacrificios. Dice que ofreció un sacrificio, que dice, de comunión y de acción de gracias. Ofreció a ese Dios que lo había liberado, a ese Dios que lo había salvado, a ese Dios que lo había restaurado. Ese Dios, el único Dios todopoderoso, Él ofrece un sacrificio de comunión. En otras palabras, Él está diciendo: ahora yo tengo comunión con este Dios que me liberó, con este Dios que me salvó, con ese Dios que me restauró. Ahora ese Dios voy a adorar y voy a exaltar. Y empezó a tener una comunión, una relación más personal. Restauró el altar de la comunión con Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer, que el altar de comunión tiene que ser restaurado. Dile a la persona que está a tu lado: el altar de mi comunión con Dios tiene que ser restaurado. Yo tengo que restaurar el altar de comunión. Yo tengo que restaurar el altar. Tú tienes que restaurar el altar de comunión. ¿Okay? Y dice que en ese altar que restauró, ¿verdad?, para ofrecer ese sacrificio de comunión, dice que lo segundo que hizo es que él, dice que hizo ese sacrificio de ¿qué? De acción de gracias. Ahora dice, voy a restaurar mi actitud de agradecimiento a Dios. Ahora voy a restaurar mi acción de gracias al Señor. Ahora lo voy a reconocer, que Él es el único que merece mi alabanza, mi adoración. Que Él es el único que yo debo de postrar y adorar y servir con todo el corazón. Y empieza Él a hacer esto y empieza a restaurar
es adoración. Esto es lo que Dios quiere hacer en esta acción de gracias, ¿verdad? Aunque tú dijiste, bueno, ya pasó a acción de gracias, no. La acción de gracias es todos los días. Y la acción de gracias todos los días cambia tu manera en cómo te miras a ti mismo. Entonces este hombre empezó a sacar aquellos ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que tienes que sacar de tu casa? ¿Cuáles son los ídolos que tienes que sacar de tu mente? ¿Cuáles son los ídolos que tienes que sacar de tu corazón? ¿Cuáles son aquellos ídolos que han tomado el lugar del Dios Santísimo y que ahora ya no es el centro? ¿Cuáles son aquellos? Tienes que sacar, tú tienes que evaluar cuáles son aquellas cosas que me están quitando de ofrecer, ¿verdad?, mi adoración, mi alabanza, mi servicio a Dios. Entonces dice que este hombre, después de que hubo hecho esa oración, dice que este hombre empezó, ¿verdad?, a buscar a Dios. Empezó no solamente a hacer ese altar, no solamente a ofrecer ese sacrificio de comunión y de acción de gracias. ¿Sabes qué es lo siguiente que hizo ese versículo? Ese mismo versículo, todo lo que te estoy diciendo está en esos 4 versículos que te leí. Este hombre, ¿sabes qué es pues lo que hace? Empieza a decirle a toda la nación de Judá, ¿saben qué? Hay un solo Dios. Él empieza a pregonar y empieza a decir, y a ese Dios es el único que tenemos que adorar. Y les empieza a decir, ¿y sabes qué? Es necesario que ustedes saquen esos ídolos y tiren esos ídolos. Y les empieza a decir a toda la nación, ¿y saben qué? Ahora tenemos solamente que adorar a ese único Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Él está tomando ahora la iniciativa de decir, no solamente yo, pero ahora voy a guiar a mi familia. Ahora voy a guiar a mis amigos. Ahora voy a guiar a mis hermanos. Ahora voy a guiar a otras personas y decirles, ¿sabes qué? Nomás hay un solo Dios. Y a ese Dios tenemos que adorar. Y a ese Dios tenemos que servir. Y a ese Dios tenemos que postrarnos y adorar, porque Él es el único Dios verdadero. Cuando tú experimentas el poder de Dios en esta magnitud de acción de gracias, entonces tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Dices, tú sabes que ya no se trata de mí. Mira, te digo solamente voy a parafrasear esta historia pequeña. Sabes, en la escritura hay un hombre que tenía todo. Ustedes saben la historia del hijo pródigo. El hijo que tenía todo. Tenía todas las cosas, pero no valoraba todo lo que tenía. Y le dice a papá, dame todo lo que es mío. Papá se lo da, este hombre se va y empieza a vivir perdidamente. Malgasta todo su dinero, toda su herencia. Al último no tiene ni para comer, no tiene nada. Y está perdido y está cuidando marranos, cerdos. Y empieza él mismo, de esa hambre que tenía, dice que aún quería comer de esa basura. Pero dice que nadie le daba nada. Pero dice que este hombre empieza a volver en sí, empieza a recapacitar y empieza a decir, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de cosas, de pan y de todo? Y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Yo estoy aquí, ¿verdad?, pereciendo de ese amor, de ese cuidado, de esa atención, de esa relación con mi padre, de esa provisión de mi padre. Y este hombre dice, ¿sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir con mi padre y le voy a decir a papá Dios, ¿sabes? Yo sé que he pecado, yo sé que he hecho lo malo, yo sé que ya no merezco ser tratado como uno de tus hijos, pero solo te pido que me recibas como uno de tus trabajadores. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? El padre dijo, no. Dice que el padre, cuando lo miró de lejos, el padre corrió a recibir a su hijo. Dice que cuando lo miró, se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Y se gozó porque su hijo había regresado a casa. ¿Y qué es lo que hace enseguida? Llega a la casa y empieza a decirle a sus servidores, hey, traigan un vestido nuevo y póngale un vestido nuevo, póngale un traje nuevo. Y empieza a decir, ¿verdad? Traigan un anillo y pónganle un anillo ahora en su mano. Ahora traigan nuevos zapatos y sandalias y pónganle, porque mi hijo estaba perdido. Yo pensé que estaba muerto, pero ha regresado a casa.
Y luego le dice a la demás gente: ¿sabes qué? Pongan la música, traigan, en más, vamos a hacer una fiesta, traigan el becerro más gordo, más grande, y vamos a gozarnos, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo, ¿verdad?, ha regresado a casa. Y dice que comenzaron a gozarse, comenzaron a regocijarse, porque había regresado a casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba el padre? El padre estaba con los brazos abiertos, listo para recibirlo. Si tú eres una de esas personas que quizá te has alejado de Dios y te sientes culpado y te sientes condenado y te sientes, no sé, te sientes mal porque has hecho malas decisiones y has fallado a Dios y te has apartado, y tú piensas que Dios está enojado contigo, o que Dios ya no te quiere, o que ya no le puedes servir, o que ya Dios no te puede usar. Eso no es cierto. El Padre está con los brazos abiertos, está esperándote que tú llegues otra vez y quieras tener comunión con Él. El Padre está esperándote para darte un vestido nuevo, para darte un anillo de autoridad, de poder. El Padre está esperándote para darte unos zapatos nuevos, nuevo caminar. El Padre está esperando para hacer fiesta contigo. El Padre no está esperándote enojado para culparte o condenarte. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Quizá tú te has alejado de Dios, o quizá tú estás en la iglesia, pero ya no tienes aquel gozo que tenías antes. Ya no tienes aquella pasión que tenías por el Señor. Ya no tienes aquella paz que te gobernaba. Ya no tienes aquel amor que tenías antes. Y ahora solo es una rutina. Y ahora solamente es una costumbre. Pero ya no estás en esa comunión con Dios. El Señor te dice: vuelve otra vez a reconocer de dónde te saqué y vuelve a reconocer tu primer amor. Porque las personas que reconocen de dónde Dios los sacó y se mantienen en comunión con Dios, su amor crece. Y luego ya no se trata de ti, después se trata como este hombre, ¿verdad? Este rey, ahora él quería que los demás también tuvieran esa comunión con Dios. Y te das cuenta que Dios te puede usar y que Dios no ha terminado contigo y que Dios te da otra oportunidad.